Tras la explosión de Chernóbil, hubo un momento en el que la humanidad estuvo a un paso del desastre absoluto. Mientras millones no sabían lo que ocurría, un grupo de hombres avanzó hacia el corazón abierto del reactor, conscientes de que aquel camino no tenía regreso. No buscaban gloria, ni reconocimiento, ni siquiera esperanza. Solo detener una catástrofe que podía borrar a medio continente. Lo que hicieron quedó enterrado durante décadas, oculto entre documentos, miedo y silencio. Hoy, su historia vuelve a salir a la luz. Esta es la verdad del sacrificio que salvó al mundo. Cuando el reactor número 4 quedó reducido a un cráter ardiente, el mundo aún no lo sabía. Pero el tiempo ya había empezado a correr en dirección contraria. La explosión había abierto una herida que ningún sistema, ningún protocolo y ningún gobierno estaba preparado para enfrentar. Una herida capaz de infectar a todo un continente. En las primeras horas no hubo héroes, ni planes de emergencia, ni certezas. Solo confusión, desinformación, órdenes contradictorias repetidas como mantras para evitar el pánico. Y en medio de ese caos silencioso, una verdad imposible de ignorar. La estructura que quedaba en pie no resistiría por mucho tiempo. Mientras las autoridades trataban de comprender lo incomprensible, la radiación seguía ascendiendo como un enemigo invisible, extendiéndose por los bosques, los pueblos, los cielos. Cada minuto que pasaba aumentaba la amenaza de un segundo estallido. Un estallido que habría cambiado para siempre el mapa de Europa. Ese fue el momento en el que la tragedia dejó de ser un accidente y se convirtió en una cuenta atrás que solo podía detenerse de una forma, con personas dispuestas a entrar allí donde nadie más podía hacerlo, personas que aceptaron caminar hacia el centro del desastre sin ningún tipo de protección real, sabiendo que no había salvación posible. Así comenzó la historia de los hombres que harían lo impensable. Hombres cuya misión no buscó reconocimiento ni dejó espacio para la esperanza. Hombres que detuvieron aquello que pudo haberse llevado todo con él. Este es el día en que Europa contuvo el aliento. Y comenzó el sacrificio que salvó al mundo. La selección de los liquidadores no comenzó con heroísmo, ni con discursos, ni con valentía voluntaria. Comenzó con un silencio incómodo, un silencio que se extendía por oficinas, cuarteles y pasillos donde todos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. El reactor seguía vivo, la radiación crecía sin control, y cada minuto acercaba al continente entero a un segundo desastre mucho peor que el primero. No había tecnología que pudiera entrar allí. No había maquinaria que resistiera más de unos segundos. Todo se reducía a una conclusión tan simple como aterradora. Solo seres humanos podían hacerlo. Por eso, en cuestión de horas, oficiales y comisarios comenzaron a recorrer bases militares, fábricas y unidades de emergencia. No buscaban expertos. No buscaban héroes. Buscaban hombres disponibles, hombres que obedecieran sin preguntar demasiado, hombres cuya ausencia no levantaría sospechas inmediatas. Soldados jóvenes fueron despertados sin explicación, mineros fueron llamados desde turnos interminables, bomberos que aún no habían asimilado la primera noche fueron enviados de vuelta sin protestar, y trabajadores civiles recibieron órdenes secas, sin detalles, sin contexto. Todos ellos fueron convocados bajo una lógica silenciosa que nadie discutía. Había un trabajo que hacer, y alguien tenía que hacerlo. Muchos subieron a los camiones sin tener la menor idea de a dónde iban. Otros comenzaron a sospechar cuando los vehículos se adentraron en zonas restringidas y vieron los primeros controles militares. Pero la verdad se revelaba sola cuando los dosímetros empezaban a gritar, cuando el aire se volvía pesado y metálico, y cuando la línea del cielo parecía deformada por algo que no podían ver. Fue allí, frente a la zona prohibida, donde todos entendieron que la misión para la que habían sido reunidos no tenía nada de rutinaria. No había garantías, no había tiempos exactos, no había protección real. Solo había un riesgo absoluto del que nadie podía escapar. Aún así, ninguno retrocedió. Algunos por disciplina, otros por miedo a desobedecer, otros por la convicción silenciosa de que, si ellos no daban ese paso, alguien peor preparado tendría que hacerlo. Lo que sintieron en ese momento no fue coraje glorioso, sino un tipo de aceptación que solo aparece cuando una persona comprende que su destino ya no le pertenece. No hubo despedidas ni promesas.
solo una fila de hombres avanzando hacia una zona que incluso los oficiales evitaban mirar directamente. Las primeras imágenes del reactor destrozado quedaron grabadas para siempre en sus memorias. La estructura abierta, el humo extraño que no era humo, el brillo anormal en el aire y ese silencio sepulcral que hacía que incluso el viento pareciera peligroso. Los dosímetros no dejaron de vibrar. Algunos liquidadores contaron que fue en ese instante cuando sintieron que algo dentro de ellos se quebraba, como si su cuerpo entendiera antes que su mente que habían cruzado un punto del que no había retorno. Pero siguieron caminando. Y al hacerlo, se convirtieron en la primera línea de defensa de un continente entero, aunque nadie les diera ese nombre. No eran expertos en radiación ni protagonistas de ningún plan heroico. Eran hombres comunes enviados a realizar tareas que ninguna máquina podía realizar y que ningún protocolo había previsto. Hombres cuya misión no estaba diseñada para ser sobrevivida, pero que aún así avanzaron, paso a paso, hacia el corazón de un infierno que casi nadie en el mundo sabía que estaba a punto de despertar de nuevo. Así comenzó la historia de los hombres elegidos no para vencer, sino para contener el desastre con su propia vida. Hombres que entraron en Chernóbil sabiendo, aunque nadie se lo dijera, que su sacrificio era el único escudo entre el mundo tal como lo conocían. Y el final. La operación comenzó sin ceremonias, sin discursos y sin la más mínima ilusión de que alguno de los implicados saldría indemne. El objetivo era simple en apariencia, pero inhumano en ejecución: limpiar el techo del reactor, retirar el grafito irradiado y evitar que la temperatura interna siguiera aumentando hasta desencadenar una reacción en cadena capaz de destruir media Europa. Pero ningún hombre que llegó hasta aquel punto sabía realmente qué significaba enfrentarse al lugar más letal del planeta. Los primeros pasos sobre la zona contaminada fueron un shock absoluto. A simple vista, el techo parecía una superficie irregular, cubierta de escombros y polvo. Pero cada fragmento que brillaba a la luz del sol era en realidad un pedazo de grafito arrancado directamente del núcleo del reactor. Fragmentos tan mortales que podían matar a un ser humano en cuestión de segundos. Nadie estaba preparado para ese nivel de realidad, para ese tipo de enemigo que no rugía ni se movía, pero que destruía desde dentro. Los instructores, nerviosos, daban órdenes rápidas y contradictorias. No era incompetencia, era miedo. Toda la operación debía hacerse en menos de 1 minuto por persona. 60 segundos. Ni uno más. Cualquier exposición adicional podía significar la muerte inmediata. Pero en el caos del momento, ese minuto se sentía como una eternidad, un lapso imposible de medir, cuando el cuerpo, instintivamente, solo quería huir. Cada liquidador recibía una pala, una instrucción y una advertencia que nadie podía ignorar. No mires el reactor, no te detengas, no pierdas tiempo. Era un mantra repetido hasta el cansancio porque mirar el núcleo incendiado, incluso a la distancia, provocaba una mezcla de fascinación y pánico que podía paralizar a cualquiera durante 1 segundo. Y 1 segundo allí era suficiente para condenar su vida. Algunos describieron la sensación del techo como si estuvieran pisando un suelo vivo, un suelo que parecía emitir un calor que no quemaba la piel, pero atravesaba los huesos. Otros dijeron que el aire era tan extraño, tan pesado, que cada respiración parecía forzada, como si el cuerpo supiera que algo invisiblemente tóxico lo envolvía. La radiación no tiene forma, ni olor, ni sonido. Pero allí, todos juraron que podía sentirse. Como un zumbido interno. Como un frío que no viene del exterior. Como un golpe que no deja marca por fuera, pero desgarra por dentro. Los soldados corrían sobre los fragmentos, arrastrando el grafito hacia el borde del techo, lanzándolo al vacío con movimientos mecánicos. Había que hacerlo rápido, tan rápido que muchos tropezaban, otros perdían la pala, otros apenas podían mantener el equilibrio. Ninguno podía detenerse a ayudar al compañero que caía, porque ayudar significaba quedarse, y quedarse significaba morir. El sonido más aterrador de toda la operación no fue el metal chocando, ni las botas golpeando el hormigón, fue el de los dosímetros, un chirrido constante, frenético, una especie de alarma que nadie podía apagar porque, en realidad, era la última advertencia antes de la muerte. Los oficiales lo sabían, los liquidadores también, pero aún así continuaban, obedeciendo como si cada uno de ellos fuese parte de una coreografía suicida. Cuando los soldados terminaban su turno de 60 segundos, bajaban del techo temblando, con los ojos vacíos, algunos vomitando,
otros sin poder coordinar las manos. Los médicos los miraban con una mezcla de impotencia y resignación. Sabían que muchos de aquellos hombres no vivirían lo suficiente para recibir un diagnóstico. Aún así, se les daba agua, se les revisaba superficialmente, y si aún podían caminar, se les mandaba a descansar. Descansar. Como si el descanso sirviera de algo contra algo que ya había entrado en su sangre. Pero lo más desgarrador de toda esa operación no fue la radiación, ni la muerte lenta que aguardaba a muchos, ni siquiera la magnitud del sacrificio. Fue el silencio entre ellos. Ese silencio pesado que solo existe cuando un grupo de hombres sabe que está realizando algo que nadie recordará correctamente, algo que no quedará escrito con precisión, algo que, en el fondo, quizá nunca se llegaría a contar. Aún así, regresaban. Turno tras turno. Hombre tras hombre, como si alguna fuerza invisible los empujara a seguir. Algunos decían que lo hacían por sus hijos, otros por sus compañeros, otros por miedo a desobedecer. Pero la mayoría simplemente lo hacía porque entendió una verdad que muy pocos seres humanos llegan a enfrentar conscientemente. Si ellos no avanzaban, nadie lo haría. Y si nadie lo hacía, el mundo tal como lo conocían dejaría de existir. La operación duró días, días eternos para quienes estuvieron allí. A cada minuto las probabilidades de supervivencia disminuían, pero la determinación no. Era como si cada hombre que subía al techo supiera que no estaba solo, que cada paso que daba era el paso que permitiría que millones de otros nunca tuvieran que hacerlo. Y así, caminando sobre el infierno, los liquidadores lograron lo que ninguna máquina pudo: detener la amenaza de un segundo estallido. Un acto imposible, realizado por hombres que sabían que estaban dejando su vida allí arriba, pero que aún así siguieron adelante. La operación sobre el reactor había terminado, pero para los liquidadores no fue un final. Fue el comienzo del verdadero infierno. El sacrificio que habían hecho no quedó registrado en informes detallados ni en ceremonias públicas. Quedó grabado, en cambio, en sus cuerpos. Unos cuerpos que empezaron a mostrar, uno por uno, lo que significa enfrentarse a un enemigo que no ataca desde fuera, sino desde dentro. Para muchos, las primeras señales llegaron horas después de salir del techo. Un cansancio que no se parecía a nada conocido, un temblor que recorría los brazos sin control, un gusto metálico que no desaparecía ni bebiendo agua. Algunos intentaban bromear para calmar la tensión, diciendo que era el estrés, que pasaría. Pero el cuerpo sabía la verdad antes que la mente, y esa verdad era demasiado pesada como para enfrentarse a ella de golpe. Los médicos militares intentaban mantener la calma, pero sus miradas los traicionaban. Sabían que la radiación no era como el fuego ni como una herida visible. Era un veneno silencioso que comenzaba a actuar incluso cuando la piel seguía intacta. Una toxina que entraba en las células sin permiso, alterándolo todo, rompiéndolo todo, destruyéndolo todo en su camino. Un enemigo que no se podía extirpar, ni lavar, ni combatir. Las horas siguientes fueron una mezcla de confusión y rutina forzada. Algunos liquidadores comenzaron a sentir náuseas, mareos, una debilidad repentina en las piernas. Otros no pudieron dormir. Otros no pudieron mantenerse en pie. Y otros no mostraron síntomas inmediatos. Esa era la ironía más cruel. La radiación no trataba a todos con la misma rapidez. A algunos los derribaba en cuestión de horas. A otros los dejaba caminar unos días más. Pero el destino final era el mismo. Los vehículos comenzaron a desplazarse hacia hospitales militares improvisados donde los médicos intentaban mantener una apariencia de control. Se hablaba de cansancio, de agotamiento, de esfuerzo físico, pero nadie podía ocultar que las manchas rojas en la piel, las ampollas que aparecían sin quemaduras o las encías que comenzaban a sangrar eran algo mucho más grave. Algo que ya no podía detenerse. En esos hospitales, el silencio entre los liquidadores era distinto al del reactor. Era un silencio triste, resignado, casi familiar. Hombres que unos días antes no se conocían, ahora compartían la misma cama, la misma debilidad, la misma certeza de que algo dentro de ellos estaba fallando poco a poco. La radiación no ataca la carne como una herida. Ataca la fábrica interna del cuerpo, la médula ósea, la sangre, los tejidos. Es un colapso biológico que avanza sin respeto, sin orden, sin misericordia.
Muchos trataban de mantenerse fuertes, de no preocupar a sus compañeros. Unos preguntaban por sus familias, por sus hijos, por cuándo podrían volver a casa. Otros evitaban esas preguntas porque sabían que la respuesta real no podía ser dicha en voz alta. Sabían que no volverían a ver a sus hijos. Sabían que no volverían a caminar por su ciudad. Sabían que lo que hicieron en Chernóbil había tenido un coste que nadie les explicó, pero que ya estaban pagando con cada minuto que pasaba. Algunos médicos intentaron luchar con transfusiones, medicamentos experimentales, tratamientos desesperados. Pero el cuerpo humano tiene un límite, y la radiación lo había superado. Los síntomas avanzaban con una rapidez que ni los doctores habían visto antes. La piel comenzaba a desprenderse. Los órganos fallaban uno tras otro. El dolor se volvía insoportable, y cada respiración parecía un esfuerzo colosal. Hubo liquidadores que murieron en silencio, sin que sus nombres fueran incluidos en listas oficiales. Otros fueron enterrados con prisas, en ataúdes sellados para contener la radiación que aún emitían sus cuerpos. Y otros sobrevivieron lo suficiente como para entender plenamente lo que habían hecho. Hombres que en sus últimos días escucharon de boca de un médico lo que nadie se atrevió a decirles antes de entrar al reactor: que su misión había evitado una explosión que habría destruido ciudades enteras, que habría contaminado ríos, bosques, países, que habría acabado con millones de vidas. Sus cuerpos pagaron el precio que ninguna máquina pudo asumir. Sus vidas fueron consumidas por un enemigo que no se ve, no se oye y no perdona. Y aún así, en ese sufrimiento, en esa oscuridad, se esconde la esencia de su legado. Fueron hombres que dieron lo único que tenían, sabiendo que no iban a recuperarlo. Hombres que no buscaban gloria, ni premios, ni lugar en la historia. Solo hicieron lo que creyeron que debía hacerse. Y aunque para muchos de ellos la vida se apagó demasiado rápido, el impacto de su sacrificio permanece para siempre, inscrito en un mundo que jamás sabrá del todo cuán cerca estuvo del final. Cuando la última operación terminó y los liquidadores abandonaron la zona, Chernóbil quedó en un silencio extraño, un silencio que no anunciaba muerte, sino supervivencia. Lo más sorprendente de toda esta tragedia no es la magnitud del desastre, sino el hecho de que, pese a todo, el mundo siguiera existiendo tal como lo conocemos, que las ciudades continuaran vivas, que los ríos siguieran fluyendo, que las generaciones futuras pudieran nacer sin saber lo cerca que estuvieron de no hacerlo. Porque la verdad, la que rara vez se cuenta con claridad, es que la explosión inicial no fue la peor parte. El verdadero peligro llegó después. El calor creciente, el núcleo abierto, las reacciones químicas que se aceleraban una tras otra, la posibilidad real y documentada de que todo el material fundido atravesara el suelo y desencadenara una explosión mucho, mucho mayor que la primera. Una explosión capaz de borrar del mapa a varios países, contaminar el agua de media Europa y convertir una parte del continente en un desierto radioactivo durante siglos. Esa fue la amenaza que los liquidadores lograron detener. Ese fue el infierno que cruzaron. Ese fue el abismo que enfrentaron sin saberlo todo, sin tener garantías, sin posibilidad de salvarse a sí mismos. El mundo no recuerda fácilmente a quienes evitaron lo que no llegó a ocurrir. La tragedia visible siempre eclipsa a la tragedia que nunca llegó a existir. Pero ese es precisamente el legado silencioso de los liquidadores, que millones de vidas siguieron adelante sin saber cuán cerca estuvieron del final. Que Europa continuó respirando sin sentir el peso del daño que pudo haberla hundido para siempre. Durante años, sus nombres permanecieron ocultos, enterrados bajo informes clasificados, propaganda y silencio. En algunos documentos ni siquiera figuraban como fallecidos por radiación. En otros se les trataba como cifras, como números sin rostro. Pero detrás de cada nombre había un rostro real, una familia real, una vida real que tomó un giro irreversible en cuestión de minutos. Muchos de ellos reposan hoy en cementerios sin monumentos, sin flores, sin placas que expliquen quiénes fueron realmente. Otros sobreviven con secuelas que nadie fuera del entorno médico podría comprender del todo. Algunos ni siquiera pudieron ver el impacto histórico de lo que hicieron, y sin embargo, su sacrificio cambió el curso del mundo. La historia registró el desastre, sí, pero tardó mucho más en registrar el sacrificio. Porque para entender lo que aquellos hombres hicieron, hay que aceptar algo profundamente humano. No actuaron por gloria, ni por patriotismo,
ni por esperanza. Actuaron porque sintieron que no había otra opción. Actuaron porque alguien debía entrar donde nadie quería entrar. Actuaron porque la humanidad, en sus momentos más oscuros, no siempre encuentra héroes, pero sí encuentra personas dispuestas a cargar con lo que otros no podrían soportar. Ese es el peso de su legado. Un legado que no brilla, que no se exhibe, que no se celebra. Un legado hecho de silencio, de dolor y de un tipo de valentía que la mayoría de las personas nunca verá de cerca. Ellos no evitaron solo una explosión. Evitaron un futuro que habría marcado para siempre a generaciones enteras. Evitaron un desastre que habría reescrito la historia del mundo moderno. Por eso, aunque sus nombres no figuren en estatuas ni en grandes libros de historia, el aire que respiramos, las ciudades que habitamos y el mundo que heredamos llevan una parte de ellos. Una parte de su vida. Una parte de su sacrificio. Chernóbil dejó cicatrices profundas, cicatrices que aún hoy se estudian, se visitan, se temen. Pero la mayor de todas las cicatrices no está en los edificios, ni en el paisaje, ni en el reactor sellado bajo toneladas de acero. Está en la memoria silenciosa de lo que pudo haber ocurrido, y nunca ocurrió. Y ese vacío, ese silencio, ese nada pasó, es el monumento invisible que dejaron los hombres que caminaron hacia la muerte sin esperar nada a cambio. Ellos no salvaron solo a un país. Ellos no salvaron solo a una generación. Ellos salvaron al mundo entero de un destino del que no hay vuelta atrás. Y ese sacrificio, oculto durante décadas, es la razón por la cual hoy todavía estamos aquí.